Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo y de hablar fuerte. Tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos en pro de México y dejamos que los miedos, que la corrupción, que la inseguridad, que todo este pesimismo de pensar que la batalla está perdida nos consuma. Eso nos aterra, porque lo que pasa cuando el mexicano promedio se queda callado es que México queda destrambado y se va fuerte de nuestras manos. Hoy la situación política nacional es alarmante, pero alarmante porque los mexicanos hemos dejado, que aunque nos duela, debemos reconocerlo, hemos dejado que los políticos hagan y deshagan como si fueran dioses en México y es momento de decir ya no más. A los políticos se les exige y la ciudadanía unida es tan fuerte que creará ese estandarte de libertad, de unión, de justicia y sobre todo de democracia de la que hablan los libros como El Leviatán de nuestro querido Thomas Hobbes. Y es así que hoy vamos a hablar acerca precisamente de la fuerza legítima del Estado y lo que no están haciendo. Porque así como Thomas Hobbes hablaba de Leviatán, estructurando al Estado como ese monstruo tan grande y tan fuerte que unido con la sociedad no podría ser derrotado por absolutamente nadie, hoy vemos a un Estado inactivo, casi inerte, que se olvida de su gente, un Estado federal que no conecta con los mexicanos y que permite que los delincuentes hagan y deshagan como quieran, a su antojo, sin poner límites reales. Y ahí es donde tenemos que voltear a ver al cártel Jalisco Nueva Generación, cavando túneles, y a un embajador de Estados Unidos exhibiendo el fracaso de la Estrategia Nacional de Seguridad de la Cuarta Transformación de este país. Piden no polarizar la seguridad tras el discurso de Claudia Sheinbaum el pasado domingo, en donde nos hablan de que la política no puede ser la prioridad del gobierno. No puede ser que recaudar votos, que reunir personas, que mover un estandarte y bandera color guinda con 6 letras, las siglas de Morena, sea más importante que mover a México, que mover al país, porque la M que debería predominar es la M de México, no la M de Morena. Y hoy parece que Claudia Sheinbaum tiene la realidad alterada cuando se empeña más en mantener un discurso político fracasado que verdaderamente en proteger la lucha de México por la seguridad, por la paz y por la justicia. Y es así que otra vez caemos en un golpe de realidad contundente para Claudia Sheinbaum. Se enfrenta ahora con que desde Palacio Nacional se han presumido avances y se repite que la estrategia de seguridad funciona efectivamente en el gobierno de Morena. Sin embargo, el cártel Jalisco Nueva Generación fue descubierto por Estados Unidos operando un narcotúnel gigantesco entre Tijuana y Estados Unidos de América. No estamos hablando de una casa de seguridad ni de un escondite aislado o pequeño. No estamos hablando de elementos improvisados. Estamos frente a una obra millonaria que demuestra participación, fuerza y control que el Estado mexicano ha permitido, construida para mover droga al otro lado de la frontera sin que parece que hayan verdaderas consecuencias. Eso no se pudo haber construido de la noche a la mañana, no fue algo rápido que sucedió de un día para otro, no. Eso es el resultado de una red operativa y sistemática que de manera bastante minuciosa ha estado trabajando. Y para que todo esto se lograra construir, no basta con que el Estado haya cometido 1 o 2 errores en seguridad. Esto es un sistema que nos demuestra con hechos y con los resultados que el Estado federal ha permitido el obrar diario de estos grupos criminales. Y justo cuando se conoció este hallazgo, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, lanzó un mensaje muy fuerte dirigido al gobierno mexicano. Dijo que la lucha contra los cárteles no debe convertirse en una bandera política, en un pleito de este estilo, y que ambos países deben concentrarse en combatir a las organizaciones criminales, y no solamente en hablar bien o mal de su bandera política. La declaración llega en un momento incómodo para Morena, porque mientras el discurso oficial se esconde en la soberanía y confrontación para no enfrentar al narcotráfico, los grupos criminales siguen demostrando cada vez más fuerza, recursos
y capacidad para operar a gran escala en México, lo que sería imposible sin el apoyo de las grandes cúpulas en el poder. El cártel Jalisco Nueva Generación sigue haciendo lo que se le da la gana, y ese es el mensaje que las noticias con hechos nos están demostrando a día de hoy. El descubrimiento de este narcotúnel del cártel Jalisco en Tijuana ya demuestra que se han asegurado más de una cantidad de cocaína exorbitante, valuada en más de 45 millones de dólares. El túnel que conectaba con territorio estadounidense es solamente una de las maneras en que esta operación criminal de gran tamaño ha estado funcionando. El hallazgo ya exhibe al poder económico y operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que el gobierno sigue hablando de resultados. Los cárteles construyen túneles internacionales para mover toneladas de droga hacia Estados Unidos sin que el gobierno mexicano actúe de manera eficiente o efectiva, porque resultados es lo que menos nos han entregado. Estados Unidos da un manotazo sobre la mesa contra la Cuarta Transformación, demostrando con sus afirmaciones que no confían en el presunto gobierno oficialista de México. Luego del discurso de Claudia Sheinbaum, incluso hacen un llamado a la conciencia para evitar que los países intenten politizar los escenarios de seguridad internacionales. Ronald Johnson, en su calidad de embajador, pidió dejar de politizar la justicia y la seguridad. Dijo que la lucha contra los cárteles merece unir esfuerzos internacionales. Advirtió que la corrupción fortalece a las organizaciones criminales. Llamó a reforzar la cooperación bilateral. Señaló que pelear políticamente es perder el tiempo, y el tiempo aquí en esta lucha de seguridad es algo muy valioso. El embajador fue muy claro. Mientras la Cuarta Transformación siga atrapada en pretextos, los cárteles van a avanzar, van a seguir creciendo y se van a seguir fortaleciendo. Cada minuto desperdiciado en discursos es una ventaja para el crimen organizado, y es que México a nivel diplomático internacionalmente ya está siendo visto como un escenario político que habla mucho pero que no actúa, que promete cambio y lucha contra la corrupción y acabar con la impunidad pero que no lo hace. México está siendo visto como ese amigo hablador que pregona pero nunca actúa, y es que ahí nuestra credibilidad y legitimidad diplomática para negociar en organizaciones y estrategias de seguridad cada vez está más devaluada. El narco está creciendo y aprovechando todo esto sin control bajo la sombra de la impunidad que Morena está perpetuando. Los cárteles mantienen rutas internacionales de tráfico de drogas y siguen moviendo millones de dólares en poder adquisitivo. Conservan presencia en gran parte del país y ahora se están conectando con Estados Unidos a una velocidad impresionante. Nuestro país vecino del norte mantiene la presión sobre grupos criminales mexicanos. La estrategia federal sigue sin mostrar resultados contundentes. Los grupos criminales siguen teniendo dinero, territorio y capacidad para operar. El problema se está haciendo más grande, y eso es algo que el gobierno federal, con todos los discursos del mundo, con todas las mañanas del mundo, no va a poder ocultar. El narcotúnel de Tijuana golpea duro y directo el discurso político que Morena ha estado intentando utilizar. El partido oficial y la presidenta Claudia Sheinbaum presumen que tienen la situación bajo control. Los cárteles siguen construyendo infraestructura para traficar droga a Estados Unidos. Ya no les alcanzan ni las mañaneras ni los discursos patrioteros de ese nacionalismo barato que intentan utilizar para ganarse al pueblo. Los hechos son los hechos. El cártel Jalisco Nueva Generación cavó un túnel, movió millones de dólares en droga y operó durante quién sabe qué tanto tiempo sin que nadie lo frenara, con el gobierno permitiéndolo, porque este tipo de operaciones gigantescas, millonarias, tan grandes, no se pueden hacer sin que el gobierno lo sepa. Es imposible que el gobierno no haya sabido que este túnel se está construyendo, algún indicio, alguna pista, y en el caso de que de verdad no se hubieran dado cuenta de nada, nos demostrarían que entonces tenemos un gobierno inepto. Por eso el mensaje de Ronald Johnson pesa tanto y es demoledor contra el gobierno federal. Mientras en Palacio Nacional buscan culpables afuera, Estados Unidos está diciendo algo muy simple, muy sencillo y muy tajante. El problema son los cárteles. El problema
es la corrupción. El problema es el poder que el crimen organizado sigue acumulando dentro de la complicidad que ha marcado con la Cuarta Transformación. Después de casi 8 años de gobierno morenista, los mexicanos ven que el problema crece. Más violencia, más territorios controlados por el narco, más decomisos multimillonarios y ahora hasta túneles internacionales operados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los cárteles no le tienen miedo a los discursos, están siendo protegidos por ellos, por la inactividad, por la omisión, porque cada momento que gasta la presidenta en las mañaneras es un momento que no gasta, que no invierte en trabajar por la seguridad de México, porque salir a decir que tienen el problema controlado cuando claramente se les salió de las manos, no es solamente mentirle al pueblo para que sigan votando por ellos, es mentirle al pueblo para no actuar, para no tener que corregir sus errores. El no aceptar los errores es algo que está matando a este gobierno, y cuando este gobierno sufre México, no porque este gobierno represente a México, sino porque las acciones de ellos involucran directamente a los mexicanos. Los cárteles hoy están demostrando su fuerza, su poderío, su manifestación gigantesca a nivel estratégico, y cada túnel descubierto demuestra que tampoco le tienen miedo a la respuesta estratégica de la Cuarta Transformación. La seguridad no debería ser un lujo, debería ser un derecho garantizado por el Estado. Y eso es algo que Morena no ha podido hacer y sus acciones no nos dicen que quieran hacerlo. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Estos son los hechos. Este es el túnel que el narcotráfico logró construir bajo la supervisión de Morena o sin que a los ineptos se hayan dado cuenta. Ustedes deciden. Para mí, ambas respuestas implicarían que necesitamos un cambio de gobierno. No se vayan y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos nuevamente aquí reunidos en el Burrito Fronterizo en La Voz Incómoda, donde, como ya saben, hablamos acerca de las noticias que México no puede dejar pasar. Y hoy tenemos un chismecito fresco y caliente. A ver, la presidenta que quedó exhibida y en ridículo al aceptar que los agentes de la CIA estaban de vacaciones, se desbarranca en sus contradicciones y se trata de llevar el crédito del exitoso operativo. Y es que ahí, cuando el golpeteo político contra Maru Campos no funcionó, cuando no fueron capaces de comprobar sus aseveraciones de que la CIA de verdad había infringido en México, después de que llevan semanas y semanas hablando del intervencionismo con un discurso barato de patriotismo, de nacionalismo falso, ahí es donde ahora nos salen a decir que no, con contradicciones en el colmo de los ridículos. Luego de que la presidenta se cansaba y se cansaba de decir que los agentes de la CIA participaron de manera ilegal y afectando la soberanía nacional en el exitoso operativo de Maru Campos, ahí es donde ahora nos salen a decir que no, que resulta que se equivocaron, que la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado sí fueron los que desmantelaron el mega narcolaboratorio en el cual Maru Campos demostró el poderío del estado de Chihuahua, y que los estadounidenses se encontraban de visita en México y no participaron directamente en las acciones operativas. Lo que acaba de hacer es un papelón a nivel internacional que deja la imagen de la presidenta muy mal parado. Porque después de todo el golpeteo político, de la fuerza, de las contradicciones, de la inhumanidad con la que hablaba acerca de los agentes de la CIA, después de que incluso desde Washington se solicitara que tuvieran dignidad, que tuvieran un trato humano con los agentes de la CIA que habían muerto en territorio mexicano, ahora, después de ese ridículo internacional gigantesco, nos salen a decir que no, que la declaración llegó después de polémica, que resulta que las especulaciones y cuestionamientos que tanto hacía el gobierno federal desde Palacio Nacional por órdenes de la presidenta fueron errores y equivocaciones, que
La presencia de estos agentes estadounidenses relacionados con el caso del narcolaboratorio descubierto en Chihuahua no violentó la Constitución y que Maru Campos, en consecuencia, no es una traidora a la patria como tanto decían. Lejos de cerrar la discusión, la explicación abrió una nueva etapa del debate. La conversación dejó de centrarse exclusivamente en el narcolaboratorio clausurado y comenzó a girar en torno a las contradicciones del gobierno federal, que un día salen a decir una cosa y al siguiente salen a decir otra. Y es que ahí tenemos que empezar a ver a las autoridades federales y la incompetencia de las mismas, que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en las mentiras que van a decir. La historia pasó ya por varias fases. Primero las dudas, después las aclaraciones, más tarde los resultados del operativo que fueron exitosos gracias a Maru Campos. Y en esta etapa surgieron nuevas preguntas sobre la información disponible y la manera en que se comunicó el caso por parte del gobierno federal. Mientras tanto, el desmantelamiento del narcolaboratorio se consolida hoy por hoy como uno de los golpes más importantes al crimen organizado, una estructura criminal que cae en los últimos años mientras baja al descubierto la total falta de conocimiento y de control de lo que sucede en el país por parte de la presidenta. Y ahora ella intenta salir a decir que este logro que tanto criticó y golpeteó políticamente no, que fue correcto y que incluso ella era conocedora y que ella apoyó. Pero no es cierto y no nos vamos a dejar engañar. Las y los mexicanos no somos tontos y no nos vamos a dejar ver la cara. Dice que estaban de visita. La frase que incendió el incendio político, con la que comenzaron la guerra de golpeteo político. Sheinbaum afirma que los agentes estadounidenses estaban de visita en México, algo que ya se les había dicho. Aseguró que no participaron directamente en el operativo. La explicación llegó después de semanas de especulaciones y cuestionamientos. La declaración abrió una nueva discusión sobre lo que se sabía desde el inicio. Las dudas sobre el caso no desaparecieron, al contrario, la polémica siguió creciendo y lo que debió haber sido festejado por México se convirtió en el epicentro de una batalla política entre la izquierda y la derecha, entre el oficialismo y la oposición. Y esto no porque la oposición lo haya usado para ponerlo en la cara de la presidenta y decirle tú no trabajas y nosotros sí, que es algo que debió haberse hecho, pero no. Solamente fue el mismo partido en el oficialismo que evidenció su falta de control en las situaciones de México, su desconocimiento en la situación de inseguridad del país y sobre todo, evidenció las contradicciones, las mentiras y la facilidad que tienen para intentar engañar a los mexicanos sin hacer conciencia de lo mismo. La explicación no apaga las polémicas, las dudas crecen y la atención se centra ya en las declaraciones oficiales, que entre mentiras y engaños intentan lastimar a México. Las contradicciones y las preguntas sin respuesta no pueden morir aquí. Y si la presidenta cree que esto se va a olvidar rápidamente, está en un grave error. Mientras más explicaban, más crecía el ruido. Ese es el gobierno que tenemos. Uno que entre más habla, más confunde, porque grita y chacharea, pero no dice datos concretos, no alimenta sus afirmaciones con información verídica. Y lo que ofrece no son más que patrañas y mentiras. Continúan las aclaraciones sobre el caso a día de hoy, con diversos actores públicos que calificaron de poco claras algunas de las explicaciones del gobierno federal, persistiendo interrogantes sobre la coordinación institucional aún no puede existir. El tema surgió dominado en espacios de medios de comunicación masiva como redes sociales. La controversia permaneció activa durante varios días. El gobierno federal está hecho bolas. Ya no saben cómo apagar las crisis. La conversación pública se centra cada vez menos en el laboratorio asegurado y más en las distintas versiones y precisiones emitidas alrededor del caso. Pero esto no es por culpa de los mexicanos. Esto es porque día con día salían en la mañanera a decir mentiras, a dar golpes, a despotricar en contra del gobierno estatal de Chihuahua, que logró uno de los mejores operativos en materia de seguridad del México reciente. Y es que entonces tenemos que ver que cada una de las mañaneras deberían ser consideradas nulas. Deberían ser consideradas una fuente de mentiras, con información inexacta, lo que verdaderamente son. Del escándalo a la foto del operativo, se quieren llevar el crédito.
Eso es algo ya bastante cínico y descarado a día de hoy, porque después de haber estado criticando a Maru Campos, de haber estado criticando a las autoridades, de haber dicho que la CIA se había inmerso en México, de haber traído conflictos internacionales a raíz de un operativo exitoso en contra del narcotráfico, sale Sheinbaum a decir que según era la Fiscalía General de la República la que fue responsable del desmantelamiento. El operativo fue presentado como un golpe importante al crimen organizado, que sí lo fue. Los resultados comenzaron a ocupar el centro de la conversación, lo que era lógico, lo que debió haber sucedido desde el día 1. El caso alcanzó ya una repercusión nacional e internacional, pero eso dejó una constancia nacional e internacional de que Claudia Sheinbaum golpeteó políticamente a la mujer responsable de un operativo exitoso en contra del narcotráfico, solamente por defender banderas políticas. El reconocimiento del operativo se convirtió ahora en un nuevo tema de debate, porque después de que Maru Campos ha comprobado que ella fue quien en apoyo con las instituciones de seguridad lograron desmantelar este narcolaboratorio, ahora sale Claudia Sheinbaum como un perro con la cola entre las patas escondida, diciendo, no, al final sí fue legal, ¿y qué creen? Yo ayudé, ni siquiera sabía lo de los agentes de la CIA, salió a decir mentiras, a despotricar, a decir que había estado mal ejecutado, y ahora quiere pararse el cuello con mentiras y engaños. Eso los mexicanos no nos lo vamos a creer, luego de que resultados incuestionables del exitoso operativo en materia de seguridad, el gobierno federal ahora sí intenta mover los reflectores hacia el desmantelamiento del narcolaboratorio, porque se demostró que Maru Campos estaba fuerte y que la ciudadanía la estaba apoyando. Y ahora resulta que incluso intentan hacerlo pasar como un golpe de la Fiscalía General de la República, cuando todos sabemos que la cabeza del operativo fue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El narcolaboratorio fue desmantelado y eso representa un golpe importante en contra del crimen organizado. Sin embargo, durante semanas la conversación política no giró alrededor del operativo, sino a una fallida campaña de golpeteo y desprestigio contra Maru Campos, orquestada desde Palacio Nacional, solamente por mantener una bandera política que ya debería estar muerta. La declaración de que los agentes estadounidenses estaban de visita en México, además de dejar en ridículo y exhibir internacionalmente a Sheinbaum, abrió nuevas preguntas sobre la información que tenían las autoridades y sobre cómo se manejó el caso desde el principio. Lo que pudo ser una historia enfocada en los resultados terminó convertida también en una discusión sobre versiones, contradicciones por parte del federal, aclaraciones y una pésima comunicación gubernamental, demostrando que hasta para comunicar los éxitos hay que tener un tanto de capacidad. Por eso la discusión sigue abierta, porque más allá de las versiones y aclaraciones de la presidenta que hoy sale a mentirnos, lo que nadie puede negar es que el tamaño de este operativo, de este golpe que se dio a una estructura criminal desde Chihuahua, fue encabezado por su fiscalía, con el apoyo del gobierno federal, sí, pero encabezado y dirigido bajo indicaciones de Maru Campos. Y eso no se puede borrar. Y eso es algo que Claudia Sheinbaum, ni con todas las mentiras y mañaneras del mundo, va a poder quitar. Sin importar que tanto salga ahora a intentar dar aclaraciones, cuando no le salió su jugada de golpeteo político en contra de Maru. Y entendió que se tuvo que hacer para atrás. Pero ustedes decidan. Aquí día con día han estado viendo cómo el golpeteo político es constante desde el gobierno federal hacia Chihuahua, porque según habían violentado la Constitución y la soberanía nacional y los tachaban de criminales solamente por haber luchado en contra de la delincuencia. Ahora ustedes deciden qué es lo que está sucediendo. Esto es La Voz Incómoda, les mando un fuerte abrazo y ya lo saben, ustedes tienen la última palabra. Muy buenos días, tardes y noches, y para terminar con una vista al hermoso estado de Chihuahua que como siempre amamos aquí en el Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, el día de hoy vamos a hablar acerca de una realidad que a Morena como partido institucional no le gusta aceptar, no le gusta ver y no le gusta escuchar. Sin embargo, no pueden ocultar, porque a pesar de sus esfuerzos, a pesar de su búsqueda, a pesar de cada uno de los elementos prioritarios que ha intentado utilizar para engañar al pueblo,
no pueden ocultar la realidad. Y es que Maru Campos lidera un ranking de gobernadores con un 70% aprobación. Y es que, a pesar de lo que digan, de que el pueblo ha votado y elegido a Morena, es innegable que el pueblo se cansó, se hartó de la corrupción, de la impunidad, de los nexos con el narcotráfico. Y cuando la competencia de Maru Campos era Rubén Rocha Moya, el narcogobernador de Sinaloa, es nada más que lógico que Maru sobresalga. El operativo interno en Chihuahua contra el narcolaboratorio que Maru Campos lideró con la Fiscalía General del Estado y que desmanteló uno de los fuertes criminales más grandes del último siglo, la posicionó. Pero el golpeteo político de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional fue la cereza del pastel para acreditar que el gobierno del estado de Chihuahua sí trabaja y que allá son como unos niños berrinchudos, que cuando alguien les quita un poco de atención empiezan a alarmarse. Pero eso, a fin de cuentas, sirvió para posicionar a Maru Campos, porque la jugada le salió al revés. El golpeteo político fortaleció a Maru y estableció que Chihuahua sí lucha contra la delincuencia e hizo a nivel internacional evidente que todavía hay estados en donde sí se pelea contra los criminales en México. Según palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, narcopresidenta, el narcolaboratorio del municipio de Morelos fue desmantelado por la Fiscalía General de la República. Ahora resulta, en un operativo donde participaron elementos federales y los agentes estadounidenses solo estaban como observadores, lo que ya se les había dicho. ¿Por qué toda la polémica terminó apuntando hacia Maru Campos? ¿Para qué tanto ataque desde el narcogobierno si al final iban a salir a hacer estas aseveraciones? Mientras esas preguntas siguen en el aire, apareció un dato, una realidad que destaca aún más. Maru Campos es la gobernadora evaluada de la mejor manera en el país y encabeza una medición de aprobaciones y desempeño gubernamental gigantesco. Los resultados llegan en uno de los momentos de mayor exposición nacional para Chihuahua, y cuando Maru Campos ya es una de las cartas más fuertes de México para el 2030, porque mientras las redes, los medios y espacios políticos discuten responsabilidades, versiones y declaraciones, las encuestas comenzaron a contarse, empiezan a decirnos otra historia, la de una gobernadora que aparece en los primeros lugares de respaldo ciudadano y que mantiene altos niveles de aprobación entre los chihuahuenses, una gobernadora que luchó por el pueblo y a la que el pueblo se lo agradece, la apoya y la acuerpa hoy en día. Maru Campos ya es el primer lugar nacional en desempeño, no se raja y aparece en el primer lugar de evaluaciones de desempeño a nivel nacional. También figura entre las gobernadoras con mayor aprobación ciudadana. Los resultados la colocan entre las mandatarias mejor evaluadas del país. Las mediciones reflejan convicción, una percepción positiva de una parte importante de la población. Chihuahua destaca en los estudios difundidos recientemente. Las encuestas muestran una alta valoración de la gestión estatal y colocan a Chihuahua entre las entidades con mejores evaluaciones de gobierno. Es decir, ese estado al que el gobierno federal a través de Morena estuvo golpeteando una y otra vez por ser desleal, traidor a la patria, por presuntamente violar la soberanía nacional e infringir las leyes, es el estado que el mismo pueblo mexicano está diciendo: bravo, adelante, qué orgullo y qué honor estar con ustedes. Y eso es algo que a Morena le duele, le arde y le molesta, lo incomoda, y por eso en La Voz Incómoda lo tenemos que repetir. Yo con Maru Campos. Campos está echada para adelante, como lo ha estado a pesar del golpeteo político, con sus programas y acciones de gobierno que no se rajan. El gobierno estatal ha impulsado programas de atención social. MediChihuahua se encuentra entre las iniciativas más visibles del gobierno de Chihuahua. Se han difundido acciones relacionadas con la salud, alimentación y vivienda. Las políticas públicas forman parte de la evaluación ciudadana. Los programas buscan ampliar la cobertura de servicios en distintas regiones, no regalando dinero, sino dando oportunidades y justicia social de manera estructural para los habitantes de Chihuahua. No es compra de votos,
es conciencia y reflexión de un gobierno que sí apoya de manera eficiente y capaz a su pueblo. Los programas estatales han sido parte central de la agenda pública de Maru Campos y constituyen uno de los elementos considerados por distintos analistas al evaluar la administración como uno de los mejores puntos a evaluar a nivel nacional por parte de los ciudadanos. Un éxito en seguridad en el centro del debate público es lo que nos regala el estado de Chihuahua. Chihuahua ha estado en el centro de la conversación nacional por temas de seguridad. El caso del narcolaboratorio generó una amplia expectativa, atención mediática, donde participaron autoridades de distintos niveles de gobierno. El tema derivó en debates políticos y cuestionamientos públicos. La discusión coincidió con la publicación de las encuestas de aprobación. La conversación pública sobre seguridad ha sido uno de los temas más relevantes para la entidad durante las últimas semanas y ha colocado a Chihuahua en el epicentro político de México y a su gobernadora en el foco nacional, y lo ha hecho para bien, a pesar de los intentos de desacreditar por parte de Morena. Chihuahua ha demostrado fuerza, unión y sobre todo congruencia, con figuras legítimas, con una Maru Campos que sí lucha en pro de sus ciudadanos, que sí lucha en pro de su gobierno, y sobre todo que deja de lado los tintes políticos y se enfrasca en ver hacia el futuro de México, y se enfrasca en ver hacia el futuro de Chihuahua y lucha por el presente. Los números hablan por sí solos. Maru Campos aparece como la gobernadora mejor evaluada del país y encabeza rankings de aprobación ciudadana. 70% de los chihuahuenses apoyan a Maru Campos, y eso a pesar de figuras como Andrea Chávez, que el gobierno de Morena a través de la narcobarredora o de Adán Augusto han intentado impulsar y motivar, a pesar de estas megamarchas que hace poco Ariadna Montiel traía aquí al estado de Chihuahua y que intentaba movilizar a gente para manchar la imagen del gobierno de Chihuahua y enfocarla hacia un apoyo falso de Morena. Hoy estamos claros, la aprobación está ahí, se demostró y sobre todo se hizo valer con congruencia, con valentía y con fuerza. Los resultados llegaron en un momento en el que Chihuahua ha estado bajo los reflectores nacionales, por temas de seguridad, programas sociales y decisiones de gobierno. Aún así, las encuestas muestran que una parte importante de la ciudadanía mantiene una opinión favorable sobre la gestión del gobierno, porque ella ha hecho las cosas bien, no se ha rajado y ha dado la cara en su lucha contra el crimen organizado, además de haber implementado programas sociales sumamente exitosos y de ejemplo nacional en el beneficio de su gente. Mientras continúan los debates políticos, los estudios publicados reflejan que la administración estatal conserva altos niveles de respaldo ciudadano y una posición destacada frente a otros gobernadores estatales. Al final, entre tantas versiones, debates y polémicas, hay algo muy claro. Maru Campos es la gobernadora mejor evaluada de México y una carta muy fuerte para el 2030. Y es que, ¿cómo no podría ser así si la competencia de Maru se encuentra en Rubén Rocha Moya, se encuentra en Sinaloa, en los demás estados que están siendo investigados por la CIA, por la DEA en Estados Unidos? ¿Cómo podría no ser así si uno de los golpes más fuertes contra la delincuencia que este gobierno ha tenido, no desde el nivel federal, sino desde el nivel estatal, con un Chihuahua demostrando que los estados tienen fuerza, que son independientes y que también son soberanos, que los estados tienen la fuerza suficiente para defenderse del crimen organizado y demostrar que no necesitan depender de la iniciativa del gobierno federal, que no importa si allá arriba tienen nexos con el narcotráfico, que no importa si la presidenta sigue manteniendo la impunidad y la corrupción a todo lo que da? Chihuahua se mantiene y se mantiene fuerte, se mantiene viendo hacia el futuro y se mantiene demostrando como punta de lanza, y óiganme bien, como punta de lanza, que los estados sí tienen la posibilidad fáctica de hacer cambios materiales, de incidir en la seguridad de su pueblo y que no necesitan quedarse de brazos cruzados esperando a que el gobierno federal caiga todo. No, Chihuahua puede defenderse y los 32 estados de la República también pueden hacerlo. Y es así que hoy nos enorgullece decir que Maru Campos salió bien parada, porque con congruencia, con convicción, con lealtad y con honestidad nos estuvo demostrando que ella no se achicó,
No se achicó cuando el Senado de la República llegó por ella. No se achicó cuando la presidenta la golpeteó en las mañaneras. No se achicó cuando la Fiscalía General de la República la mandó a llamar. No se achicó porque demostró que ella había actuado correctamente y que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una de las prioridades de su gobierno. Y ahí nos demuestran que sí existe oposición y que la gente saliera a gritar yo con Chihuahua, yo con Maru. Defender o apoyar a Maru Campos es defender a México. Eso nos demuestra que el patriotismo no ha muerto, sigue vivo y todavía hay esperanza para un México mejor. Un México que en 2030 ya tiene cara y se llama Maru Campos. Así que ¿por qué no nos despedimos con este video que ya nos encanta en redes sociales? Hey, suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar. No le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema. Defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir mejor. Y yo con Maru, porque aquí se ha demostrado que con trabajo y firmeza Chihuahua no está doblado. Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Mujer valiente y derecha, de palabra y de trabajo, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente. La tranquilidad del pueblo y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado.